Antagonistas de los receptores H1 de la histamina. Lámina 1. Estos son los objetivos del tema: fármacos que actúan en la transmisión histaminérgica, de los cuales los tres primeros son generales a todos los fármacos relacionados y los restantes se refieren a los antagonistas de los receptores H1 de la histamina, que en realidad son agonistas inversos, como veremos más adelante. Lámina 2. ¿Qué fármacos actúan en la transmisión histaminérgica? Acá tenemos los diversos fármacos o grupos de fármacos que actúan en esa transmisión histaminérgica, de los cuales los antagonistas de los receptores H1 son el grupo que se va a exponer hoy. En relación con la epinefrina, se trata de un antagonista fisiológico de la histamina que actúa en sus propios receptores vasculares y bronquiales, evitando la acción de la histamina en sus receptores H1 en dichos tejidos. Los antagonistas de los receptores H2 de la histamina compiten con esta por el receptor H2 en mucosa gástrica e inhiben la secreción de ácido clorhídrico, pepsina y factor intrínseco, y además ocupan ese receptor en el músculo liso vascular. Otros fármacos compiten con histamina por el receptor H3 y se utilizan en enfermedades como síndrome de Meniere, esquizofrenia y Alzheimer, y también por el receptor H4 en enfermedades inflamatorias. Existe otro grupo de fármacos que impide la liberación de histamina desde la célula cebada, entre los cuales destacan epinefrina, agonistas beta-2, nedocromil, cromolin y cetiricina, además de su efecto antagonista de los receptores H1. Finalmente, se deben mencionar los corticosteroides. También tienen diversas acciones antihistamínicas. Por ejemplo, inhiben la degranulación de mastocitos y la respuesta de las células cebadas a la IgE. También inhiben la síntesis y liberación de autacoides y enzimas lisosomales, factores importantes en el proceso alérgico. Lámina 3. ¿Cuáles son algunas características y propiedades de los fármacos antagonistas de los receptores H1 de la histamina? Los mal llamados antagonistas H1 son fármacos que compiten reversiblemente con la histamina por el receptor H1. Como se mencionó, son agonistas inversos que enlentecen la actividad constitutiva del receptor H1. En cuanto a sus propiedades farmacológicas, estas drogas no influyen en la reacción antígeno-anticuerpo, sino que actúan en las consecuencias inmediatas de esta reacción, como es la actividad de la histamina liberada en los receptores específicos. Tienen una mayor eficacia sobre la permeabilidad capilar, el eritema, el prurito, las secreciones glandulares y el dolor, porque en los tejidos donde estos efectos ocurren, endotelio vascular, piel y mucosa, secreciones glandulares y dolor, glándulas salivales, lagrimales, nasales, conjuntivales y terminales nerviosas, solo existe el receptor H1 y un solo mediador, que es la histamina. En la mucosa gástrica, dado que el receptor es H2, son ineficaces los antagonistas de los receptores H1. Por el contrario, tienen una eficacia menor o parcial en la contracción del músculo liso bronquial, porque existe otro mediador que son los leucotrienos, y en el músculo liso vascular porque existe otro receptor de la histamina, que es el H2. En cuanto a los antagonistas de los receptores H1 más antiguos, pero que siguen vigentes y se les llama de primera generación, ellos son capaces de actuar en otros receptores diferentes al H1, es decir, no son específicos del receptor H1, así que actúan en receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos, y además tienen un efecto secundario anestésico local. Por ello pueden provocar diversos efectos colaterales y secundarios, los cuales se intensifican en caso de inhibición metabólica. Estos efectos son escasos o están ausentes con los más nuevos de segunda y tercera generación. Sin embargo, algunos de los efectos adversos de estos de segunda y tercera generación se relacionan principalmente con la inhibición de su metabolismo, especialmente los de segunda generación. Lámina 4. Como ya se comentó, la histamina en los receptores H1, una vez liberada, activa la fosfolipasa C
y el resultado es el incremento del inositol trifosfato, el diacetilglicerol, que lleva al incremento del calcio, el cual produce los efectos, por ejemplo, en el endotelio vascular, en la piel, glándulas mucosas, músculo liso bronquial y nervios periféricos. La óxido nítrico sintetasa es una enzima calciodependiente y genera óxido nítrico, el cual difunde al músculo liso vascular y aumenta el GMP cíclico, provocando relajación muscular e hipotensión arterial precoz y transitoria. Otro efecto del calcio es la contracción de las células endoteliales, que explica el aumento de la permeabilidad capilar y el edema intersticial. El broncoespasmo se explica por la contracción del músculo liso bronquial por el calcio. El dolor, el prurito y la hipersecreción mucosa se explican por la acción de receptores en las terminaciones nerviosas y en las glándulas mucosas. Lámina 5. ¿Cuál es el grado de eficacia de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina sobre las acciones de este autacoide? En cuanto a los antagonistas H1, dado que compiten con histamina por el receptor H1 específicamente, pueden antagonizar eficazmente los efectos en el endotelio vascular, la piel, la mucosa y nervios periféricos, pero en el músculo liso bronquial la eficacia de los antagonistas es parcial para contrarrestar la contracción del músculo liso bronquial, porque en ese tejido, como dijimos, están presentes los leucotrienos, que también producen broncoespasmo al actuar en sus propios receptores de leucotrieno. Los antagonistas H1 tampoco son eficaces para antagonizar la hipotensión arterial tardía y prolongada, porque, como se dijo, el receptor de histamina en el músculo liso vascular es H2, mientras que en el endotelio es H1. Para esta hipotensión arterial tardía y prolongada, habría que administrar antagonistas de los receptores H2, los cuales, como sabemos, se utilizan en el tratamiento de la enfermedad úlceropéctica por antagonizar ese receptor y cuya activación por la histamina aumenta la secreción de pepsina, ácido clorhídrico y factor intrínseco. En la lámina 6 podemos ver un resumen de las causas ya mencionadas, que explican la eficacia parcial de los antagonistas H1 en la hipotensión arterial tardía y prolongada y en el broncoespasmo. Lámina 7. ¿Cuál es el grado de eficacia de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina sobre la triple respuesta de Lewis? La mayoría de estos efectos son mediados por receptores H1 y pueden responder a los antagonistas H1 en forma eficaz, excepto que haya una vasodilatación por receptores H2, en cuyo caso no habrá respuesta a los antagonistas H1. Lámina 8. ¿Cuál es el grado de eficacia de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina sobre el edema que ocurre por retracción endotelial? Como el receptor predominante es H1, las manifestaciones clínicas por, este, por histamina pueden ceder sustancialmente con el antagonista H1. Lámina 9. ¿Cuál es el grado de eficacia de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina sobre la rinitis alérgica? En la mucosa el receptor predominante es H1, por lo que todas esas manifestaciones clínicas secretorias pueden mejorar con los antagonistas H1. Lámina 10. ¿Cuál es el grado de eficacia de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina sobre otros tejidos como corazón, músculo liso no bronquial ni vascular, glándulas mucosas y sistema nervioso central? En cuanto al corazón, los antagonistas H1 pueden revertir el dromotropismo negativo mediado por histamina, pero no los efectos inotrópicos y cronotrópicos, que son mediados por por receptores H2. También revierte el espasmo intestinal que ocurre por histamina sobre sus receptores H1 en el músculo liso intestinal. Y esa reversión del efecto espasmódico por los antagonistas H1 se puede potenciar porque los de primera generación tienen un efecto antimuscarínico que puede ayudar a relajar aún más el músculo liso intestinal. Por el contrario, no revierten los efectos de la histamina sobre la secreción de ácido clorhídrico, pepsina y factor intrínseco, porque ellos son mediados por receptores H2.
La secreción de glándulas lagrimales, nasales y bronquiales, que son mediadas por receptores H1, pueden ser controladas por los antagonistas H1, además de la presencia del efecto antimuscarínico de los de primera generación que ayuda a secar las secreciones por el efecto anticolinérgico. En el sistema nervioso central, los efectos de la histamina sobre el apetito y la vigilia son afectados por los antagonistas H1 porque de primera generación sobre todo, que atraviesan la barrera hematoencefálica y pueden producir somnolencia y aumento del apetito como efectos colaterales. Lámina 11. ¿Por qué son agonistas inversos los mal llamados antagonistas de los receptores H1 de la histamina? Así como la histamina estabiliza la forma activa del receptor, el antagonista estabiliza su forma inactiva. Por ello se dice que los antagonistas H1 actúan en los receptores como agonistas inversos, es decir, aminorando su actividad constitutiva y compitiendo con la histamina. Lámina 12. ¿Cómo se clasifican los antagonistas de los receptores H1 de la histamina? En cuanto a la clasificación de los antagonistas H1, los más antiguos se conocen como antagonistas de primera generación o sedantes, porque como dijimos, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen somnolencia por interacción o por bloqueo o por competir con la histamina por el receptor H1 central. Como dijimos, esos antagonistas de primera generación no son selectivos de los receptores H1 y también pueden interactuar con otros receptores, específicamente con receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos y de serotonina, por lo que estas propiedades les confieren la capacidad de generar efectos adversos colaterales y secundarios, así como anestesia local. Y como dijimos, atraviesan la barrera hematoencefálica y van a producir somnolencia, por razón por la cual, como dijimos, se les denomina sedantes. Los que están en color rojo en la gráfica corresponden a los de mayor uso en el mercado. A pesar de estas desventajas, los de primera generación siguen siendo muy utilizados y específicamente en determinadas circunstancias que veremos más adelante. Pero de todas maneras, para obviar esos efectos adversos, aparecen los de segunda generación que se caracterizan por ser más selectivos de los receptores H1. No tienen esos efectos adversos y colaterales y secundarios mencionados y tienen menos efectos en el sistema nervioso central porque atraviesan escasamente o no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sus desventajas radican en el hecho de que, al igual que los de primera generación, también son sustrato para las enzimas del complejo del citocromo P450. Pero la inhibición metabólica, pero su inhibición metabólica por otro fármaco o en insuficiencia hepática puede causar arritmias severas, como es el caso del astemisol y la terfenadina. Los más usados actualmente son cetiricina y loratadina. Lámina 13. ¿Existe alguna otra clasificación? Luego de los de segunda generación aparecen los de tercera generación por las mismas justificaciones que se dieron para los de la segunda generación. Son agentes más potentes, con menos reacciones adversas, que incluyen, por ejemplo, un enantiómero o metabolitos activos de los de segunda generación, tales como cetiricina, loratadina, astemisol, terfenadina y evastina, que dan origen entonces a levocetiricina, desloratadina, tecastemisol, fexofenadina y carebastina respectivamente. La levocetiricina es un enantiómero activo que ha demostrado poseer una afinidad 2 veces superior por los receptores H1 en comparación a la cetiricina y mayor eficacia que loratadina y desloratadina. Desloratadina es un metabolito activo de loratadina que tiene una mayor eficacia que ella. Lámina 14. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de los tres grupos de antagonistas de los receptores H1 de la histamina? Primero, características físico-químicas. Los de primera generación son compuestos más lipofílicos de bajo peso molecular, no reconocidos por la bomba de glicoproteína. Por ello, cruzan la barrera hematoencefálica, se administran por vía oral y parenteral.
Los de segunda y tercera generación son más hidrofílicos, tienen alto peso molecular, son reconocidos por la bomba de glicoproteína, por lo que generalmente no atraviesan la barrera hematoencefálica. Solo presentaciones para la vía oral, a diferencia de los de la primera generación, que son para uso oral y parenteral. Segundo, la absorción es adecuada para los tres grupos, variable la duración de acción, más corta para los de primera generación de 4 a 8 horas y más prolongada para los de segunda y tercera generación, 12 a 24 horas. Metabolismo, el metabolismo hepático por el citocromo P450, como dijimos, es importante en los tres grupos. La inhibición enzimática por inhibidores metabólicos o en caso de daño hepático origina incremento de los niveles plasmáticos y de la toxicidad, que es mucho más grave en el caso de los de segunda generación, específicamente con el astemisol y la terfenadina, que puede dar origen a arritmias severas. El metabolismo puede dar origen a metabolitos activos en los de primera generación. Por ejemplo, la hidroxicina, que es un antagonista H1 de primera generación, se transforma a acetiricina, que es de la segunda generación. Aunque en el caso de los de segunda generación, la generación de metabolitos activos es mucho más importante. De tal manera que tenemos así, la terfenadina se transforma en fexofenadina, la cetiricina en levocetiricina y el astemisol a tecastemizol. Como dijimos, la inhibición metabólica de los de segunda generación es más grave porque pueden originar reacciones adversas subtipo sobredosis por cardiotoxicidad, especialmente con el astemisol y la terfenadina. En los de la tercera generación, la desloratadina se metaboliza extensamente al metabolito activo 3-hidroxidesloratadina. Cuarto, excreción. En los fármacos de primera generación, la mayoría se elimina por orina como metabolitos. En cambio, los de segunda generación, la mayoría se elimina principalmente en forma no metabolizada, como por ejemplo cetiricina y loratadina. Los de tercera generación, por ejemplo, la fexofenadina, en forma no metabolizada, se elimina en forma no metabolizada por heces. La desloratadina se elimina como metabolito a partes iguales por orina y bile. La levocetiricina se elimina por filtración glomerular y secreción tubular. Lámina 15. Otras similitudes y diferencias de los tres grupos antagonistas de los receptores H1 de la histamina. Las indicaciones. Los de primera generación tienen una distribución más amplia porque atraviesan la barrera hematoencefálica. La unión a las proteínas plasmáticas es variable en los tres grupos y oscila entre 60% para fexofenadina y 97% para loratadina. Los efectos colaterales y secundarios en los de primera generación, ya los mencionamos, están relacionados con su paso al sistema nervioso central y por su inespecificidad al actuar en otros receptores. Así que son antagonistas de receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos y de serotonina. Y generan clínica anticolinérgica, antiadrenérgica y antiserotonínica. Y además bloquean los canales de sodio con un efecto anestésico local. Los de segunda generación están relacionados con la inhibición de su metabolismo por insuficiencia hepática o por la administración concurrente con fármacos inhibidores metabólicos. Se generan arritmias ventriculares malignas por bloqueo, por bloqueo de los canales rectificadores de potasio con retardo de la despolarización. Así que estaría contraindicado en pacientes con cardiopatía, hepatopatía, si hay hipocalemia o hipocalcemia. Y sobre todo ocurren con los de segunda generación astemisol y terfenadina. De tercera generación, los efectos colaterales adversos más frecuentes son cefalea, somnolencia, sequedad oral, trastornos del sueño, vómitos, diarrea y reacciones de hipersensibilidad. Lámina 16. ¿Cuáles son las indicaciones o los usos médicos de los antagonistas de los receptores H1 de la histamina? Primero, en casos de alergia o hipersensibilidad. Todos están indicados en alergias, sobre todo las de tipo 1 anafilaxis. Si se requiere algún grado de sedación,
los de primera generación como atraviesan la barrera hematoencefálica, o si existe rinorrea o lagrimeo, se indican los de primera generación por el efecto colateral adicional anticolinérgico. Igualmente, si existe prurito o estornudo, se prefieren los de primera generación. En caso de cuadros de emergencia alérgica, se prefieren los de primera generación por tener una presentación parenteral intravenosa o intramuscular. En cuadros menos severos y en tratamientos ambulatorios, se prefieren los de segunda y tercera generación. Otra indicación es en la cinetosis, que es la enfermedad del movimiento, los mareos por el movimiento. Se prefieren los de primera generación porque atraviesan la barrera hematoencefálica por ocupar el receptor H1 y además actúan por actuar en el receptor muscarínico en el núcleo vestibular y el receptor muscarínico en el tracto solitario relacionados con la enfermedad del movimiento y la histamina. Otra indicación en tercer lugar son los vértigos. Se prefieren los de primera generación porque atraviesan la barrera igual hematoencefálica, porque ocupan el receptor H1 y también el receptor muscarínico en el núcleo vestibular y el receptor muscarínico en el tracto solitario, relacionados con el vértigo. Y por último, en la enfermedad de Parkinson se indican los de primera generación, especialmente la difenhidramina, porque bloquean el receptor muscarínico en la vía nigrostriata y reducen el temblor parkinsoniano.